Hace 3 meses, mi vida dio un giro inesperado. Todo comenzó con una simple taza de café. Una taza que, a simple vista parecía normal, pero que tenía un leve aroma metálico, casi imperceptible, pero lo suficiente para que algo dentro de mí se encendiera. Mi esposo, Carlos, era un hombre amable y atento, o al menos eso creía. Llevábamos 8 años juntos, y aunque habíamos tenido nuestras diferencias, siempre pensé que nuestro matrimonio era sólido. Hasta ese maldito café. Esa mañana, me desperté con el sonido de la cafetera y el aroma del café recién hecho. Algo que Carlos rara vez hacía. Normalmente, yo era la que se encargaba del desayuno, pero ese día, él insistió en consentirme. Sonrió mientras me entregaba la taza. Para la reina de la casa, dijo con una dulzura que casi se sentía forzada. Cuando acerqué la taza a mis labios, noté ese olor extraño. No era fuerte, pero había algo fuera de lugar. Me detuve por un momento, y él notó mi vacilación. ¿Todo bien?, preguntó, con una expresión de preocupación que parecía genuina, pero sus ojos, había algo en su mirada que me erizó la piel. Dije que sí, y fingí dar un sorbo. En realidad, apenas rocé el líquido con los labios. Él se quedó observándome, como esperando algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué me observaba así? ¿Por qué ese café tenía ese olor? Algo no encajaba. Decidí que no podía arriesgarme. Mientras él se dio la vuelta, discretamente vacié la taza en el fregadero, y llené la taza con agua. Luego, fingí seguir bebiendo mientras conversábamos. No podía dejar de pensar en lo que había sentido. Tal vez estaba exagerando, pero mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Esa misma tarde, llevé los restos del café a un laboratorio privado. Sabía que parecía una locura, pero necesitaba estar segura. Los resultados llegaron 2 días después. Arsénico. Mi sangre se heló al leerlo. No podía creerlo. ¿Carlos había intentado envenenarme? El miedo me consumió. ¿Con quién estaba casada realmente? Sabía que no podía confrontarlo sin pruebas contundentes. Tenía que actuar con cautela. Así que empecé a investigar más sobre él. Revisé su computadora, su teléfono, sus redes sociales. Lo que encontré me dejó sin aliento. Carlos tenía un amante, pero eso no era lo peor. Descubrí que había estado casado antes, con una mujer llamada Patricia. Ella había muerto en circunstancias misteriosas. Una intoxicación accidental, según el informe oficial. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Era posible que él también la hubiese envenenado? Mis noches se volvieron insomnes. Sabía que corría peligro, pero también sabía que no podía ir directamente a la policía sin algo más sólido. Así que comencé a grabar nuestras conversaciones, a reunir pruebas de cualquier comportamiento sospechoso. Noté que se ponía nervioso cada vez que mencionaba el café de aquella mañana. También descubrí que había comprado más arsénico por internet, usando una cuenta falsa. Con toda esta información, finalmente fui a la policía. Me escucharon con escepticismo al principio, pero cuando les entregué las pruebas, su actitud cambió. Montaron una operación encubierta. Me pidieron que actuara con normalidad, mientras ellos reunían más pruebas. Fue la semana más larga de mi vida. Carlos seguía sonriendo, abrazándome, besándome. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había un monstruo. Una noche, intentó prepararme otra taza de café. Esta vez, acepté con una sonrisa, y mientras él no miraba, cambié las tazas. Minutos después, comenzó a sentirse mal. Se desplomó en el suelo, convulsionando. Llamé a emergencias, pero también a la policía. Cuando llegaron, ya sabían lo que había pasado. Carlos sobrevivió, pero fue arrestado en el hospital. La investigación reveló que efectivamente había envenenado a su primera esposa. Ahora enfrenta cargos por intento de homicidio y asesinato. Yo, sigo intentando recuperar mi vida. Me cuesta confiar en la gente, pero estoy agradecida de haber escuchado a mi intuición aquella mañana. Esa taza de café me salvó la vida. 6 meses han pasado desde aquella taza de café envenenada que casi me arrebata la vida. Carlos está tras las rejas, pero su sombra sigue acechándome. Creí que con su arresto recuperaría mi paz, pero me equivoqué. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Todo inició con llamadas anónimas. Al principio, eran solo silencios, respiraciones pesadas al otro lado de la línea. Luego llegaron los mensajes. Sabemos lo que hiciste. Esto no ha terminado. Lo pagarás caro. Intenté ignorarlo, pero entonces empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Objetos movidos, ventanas que yo juraría haber cerrado. La sensación constante de que alguien me observaba. Una noche, desperté con el sonido de cristales rotos. Bajé las escaleras temblando, solo para encontrar la ventana de la cocina destrozada, y un cuchillo clavado en la mesa con una nota.
No estás a salvo. Fui a la policía, pero no encontraron huellas ni pruebas concluyentes. Podría ser solo una broma pesada, me dijeron. Pero yo sabía que no lo era. Sentía que alguien cercano a Carlos seguía sus pasos. Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Carlos tenía un hermano menor, Sergio, del que nunca me habló. Alguien con un historial violento y problemas con la ley. Encontrar su dirección no fue difícil. Decidí confrontarlo. Cuando llegué a su apartamento, el lugar emanaba hostilidad. Sergio abrió la puerta con una sonrisa torcida. Vaya, la famosa esposa de Carlos. Pensé que ya te habrías muerto. Soltó con desdén. Entrar fue un error. Apenas crucé el umbral, sentí el frío del acero en mi cuello. Mi hermano no se merecía esto. Ahora, tú vas a pagar. Me ató a una silla y empezó a describirme con calma cómo pensaba terminar conmigo. Vamos a hacer que parezca un suicidio. ¿Será poético, no crees? Igual que Patricia, dijo riendo. Sentí que se me helaba la sangre. Patricia, la primera esposa de Carlos. Ahora entendía que Sergio también había estado involucrado en su muerte. Usé cada onza de miedo para transformarla en determinación. Cuando Sergio se alejó para preparar algo en la cocina, aproveché para soltar mis manos. La adrenalina me dio fuerzas que no sabía que tenía. Tomé un jarrón y lo estampé contra su cabeza. Cayó al suelo aturdido. Corrí como nunca antes había corrido. Llegué a la comisaría cubierta de sangre y jadeando. Esta vez, me creyeron. Encontraron a Sergio inconsciente en su apartamento, con evidencias que lo vinculaban no solo a mi acoso, sino también al asesinato de Patricia. La red de mentiras y violencia que Carlos y su hermano tejieron durante años finalmente se desmoronaba. Ahora trato de reconstruir mi vida, pero el miedo nunca desaparece por completo. Cada taza de café que preparo, cada puerta que cierro, me recuerda que estuve al borde de la muerte, pero también me recuerda que sobreviví, y no pienso dejar que nadie vuelva a arrebatarme mi paz. Después de que Sergio fuera arrestado, pensé que por fin podría respirar tranquila, pero me equivocaba. La verdadera lucha apenas había comenzado. La historia que creía haber terminado, solo se estaba ramificando en algo más oscuro y retorcido. Las primeras semanas tras el arresto fueron un torbellino. La policía continuaba investigando, y yo me convertí en testigo clave en dos casos: el intento de homicidio de Carlos y el asesinato de Patricia, su primera esposa. Mis días se dividieron entre interrogatorios y visitas al juzgado. Cada vez que entraba en esa sala y veía a Carlos y a Sergio esposados, una mezcla de miedo y odio me invadía. Pero había algo más, una inquietante sensación de que todo estaba lejos de resolverse. Una noche, mientras revisaba algunos documentos que me había facilitado mi abogado, encontré algo que me hizo tambalear. Entre los papeles había una copia del certificado de defunción de Patricia. La causa oficial: intoxicación por arsénico. Pero lo que me heló la sangre fue la firma del forense a cargo de la autopsia, Dr. Eugenio Lozano. Ese nombre lo había visto antes. Revisé mis notas, y allí estaba. Eugenio Lozano también había firmado el informe preliminar del intento de envenenamiento que sufrí. ¿Simple coincidencia? No podía ser. Al día siguiente fui directamente a la fiscalía. Exigí que investigaran a ese forense. No podía ignorar mi instinto. Semanas después, mis sospechas se confirmaron. Lozano había manipulado informes forenses en varios casos vinculados con muertes sospechosas. Y más aterrador aún, tenía vínculos financieros con la familia de Carlos. Descubrimos que la madre de Carlos, una mujer poderosa llamada Elena Montes, había pagado sumas importantes al forense por servicios especiales. Elena era una figura que siempre había estado en las sombras. Sabía que era adinerada, pero Carlos casi nunca hablaba de ella. Ahora entendía por qué. Ella había encubierto el asesinato de Patricia. Ella había movido los hilos para proteger a sus hijos. Y ahora, con Carlos y Sergio tras las rejas, me convertí en su nuevo objetivo. Los mensajes anónimos volvieron, pero esta vez eran más directos. Sabemos dónde trabajas. Tu madre está sola en casa, ¿verdad? Si sigues hablando, no llegarás a ver el final del juicio. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Instalé cámaras de seguridad en mi casa y en la de mi madre. Cambié mis rutas diarias. Empecé a portar un spray de pimienta y un cuchillo pequeño en el bolso. Cada sombra en la calle me parecía una amenaza. El miedo era mi compañero constante. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón casi se detuvo. Saqué el cuchillo y entré lentamente. La casa estaba revuelta. Alguien había estado allí, pero lo peor fue lo que hallé en la sala. Una foto de mi madre con una cruz roja dibujada sobre su rostro. Bajo la foto, un mensaje: te advertimos. Corrí a casa de mi madre. Estaba bien, pero aterrorizada. Decidimos que se quedaría con una amiga mientras yo buscaba una solución.
Fui a la policía una vez más, pero las pruebas eran insuficientes para incriminar a Elena directamente. Sabía que ella era la autora intelectual, pero no podía probarlo. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Me infiltré en la empresa de Elena. Me presenté como una posible asistente administrativa, usando un nombre falso y documentos alterados. Gracias a un contacto que había hecho durante la investigación, logré obtener acceso a su oficina. Durante semanas trabajé desde adentro. Observé, escuché y recopilé información. Descubrí transferencias ilegales, pagos a funcionarios, y lo más importante, pruebas de que ella había financiado la fuga de su hijo mayor, Alejandro, acusado de homicidio hace 10 años. Su familia estaba podrida hasta la médula. Una noche, logré acceder a su computadora personal y descargué correos electrónicos que demostraban su participación en el encubrimiento del asesinato de Patricia y las amenazas hacia mí. Sabía que me la estaba jugando. Si me descubría, no viviría para contarlo. Salí de esa oficina con las manos temblando y un pendrive que podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, entregué todo a la fiscalía. En menos de una semana, Elena Montes fue arrestada. Los medios hicieron eco del escándalo. La caída de una dinastía criminal. Carlos y Sergio fueron condenados a cadena perpetua. Elena enfrentaba múltiples cargos. Yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Hoy sigo mirando sobre mi hombro. El miedo no se va del todo, pero también siento algo nuevo. Fortaleza. Sobreviví a una familia de asesinos y corruptos, y estoy aquí para contarlo. Tras la caída de Elena Montes y el encarcelamiento de Carlos y Sergio, pensé que finalmente podría retomar mi vida, pero la sombra de esa familia aún se cernía sobre mí. A veces la justicia no es suficiente para erradicar la podredumbre de ciertos linajes. Semanas después de los arrestos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Recibí una llamada de un número desconocido. Al responder, solo escuché respiraciones profundas y una voz susurrando: «Esto no ha terminado». Colgué de inmediato, pero la inquietud se instaló en mi pecho. Intenté convencerme de que se trataba de algún bromista, alguien que vio las noticias, pero luego noté que mi coche tenía las llantas rajadas una mañana. Días después, encontré una carta sin remitente en mi buzón. En ella solo había una palabra escrita en tinta roja: sangre. Lo peor llegó una madrugada. Mi madre regresó a casa tras pasar unos días con una amiga. Al entrar, encontró la ventana de la cocina rota, y en la mesa un gato muerto con el cuello cortado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no se trataba de coincidencias. Alguien más, alguien que no había sido arrestado, seguía ahí fuera. Me puse en contacto con la fiscalía. La investigación reveló un nuevo nombre: Rafael Montes, el hermano menor de Elena. Había permanecido fuera del radar durante años, operando en las sombras. Era conocido por ser la verdadera mente maestra detrás de muchos negocios ilícitos de la familia. Rafael no solo buscaba venganza, sino que quería retomar el control del legado de los Montes. Según informantes, había jurado que me haría pagar por la humillación pública de su hermana y el encarcelamiento de sus sobrinos. Vivía con miedo constante, pero me negaba a rendirme. Me equipé con un sistema de seguridad aún más avanzado. Contraté a un guardaespaldas durante las noches y empecé a aprender defensa personal. Una noche, mientras regresaba del trabajo, sentí que me seguían. Doblé por una calle poco transitada y escuché pasos apresurados detrás de mí. Giré la cabeza y vi a un hombre con gorra negra. Su mirada era fría, calculadora. Corrí como nunca antes. Al llegar a casa, llamé a la policía, pero no encontraron a nadie. El acoso subió de nivel. Mi cuenta bancaria fue intervenida y retiraron una gran suma. Alguien había accedido a mis datos personales. Sabía que Rafael estaba detrás de eso. Quería dejarme vulnerable, asustada y sin recursos. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Contacté a un periodista de investigación, conocido por destapar redes criminales. Le entregué toda la información que tenía sobre los Montes, incluso detalles que no había dado a la fiscalía. Sabía que poner todo bajo el ojo público sería mi mejor escudo. Semanas después, un reportaje explosivo salió en todas las cadenas nacionales. Rafael Montes fue expuesto como el cabecilla de una red de tráfico de influencias, lavado de dinero y presuntos homicidios. La presión mediática fue tan grande que la policía intensificó su búsqueda. Una noche, recibí una última llamada. Esta vez, la voz de Rafael: «Te crees intocable porque saliste en televisión, pero todos caen tarde o temprano. Tú y tu madre no serán la excepción». Su tono era gélido, pero había algo más: desesperación. Sabía que lo estaban cercando. Días después, Rafael fue capturado al intentar huir del país con documentación falsa. Sus ojos,
al ser esposado, se clavaron en los míos a través de la pantalla del televisor. Esa mirada prometía venganza eterna. Hoy, vivo con cicatrices invisibles. El miedo persiste, pero también la determinación. No permití que me doblegaran. La familia Montes cayó, pero yo sigo en pie. Y sé que, aunque la oscuridad siempre aceche, mi luz jamás se apagará.